Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un espacio dedicado a la cultura por parte de AR Noticias. Y tenemos de vuelta aquí a nuestra gran consentida, a Magali Tercero, Muchas gracias. que nos va a hablar, y vamos a hablar hoy de un gran tema, porque lástima, el 16 de enero de este año nos dejó el gran escritor, ese gran escritor de la contracultura en México y gran conocedor del rock mundial y nacional, José Agustín, que es el que nos dejó grandes enseñanzas por sus pláticas, sus charlas, sus cursos sobre lo que debe de ser la narrativa literaria y lo que él aportaba en sus grandes novelas, ¿verdad? Que son de gran Sí, profundidad, sí, son de un estilo muy riguroso, sí. a donde él, sí, él decía, y claramente decía, Perdón. aquellos que Sí, quieran ser escritores son 40% creatividad y 60% nalgas, ¿verdad? Refiriéndose a lo que debe ser una gente dedicada. Aquellos que deseen ser sí. escritores deben ser gente dedicada Dedicada. a la escritura. Sí, No nada más es la creatividad. exactamente. Corregir, él decía que corregía, Y leer y leer. leer, corregía, Sí, hasta que le gustaba una cosa y que decía, esto es mío, ahora sí. esto es mi obra, esto es Este parte soy de lo yo. mío. Y una de las cosas muy importantes, Magali, que él decía, Sí, yo no puedo bajar, está bien que yo escribo con una forma irreverente sí. del lenguaje de los jóvenes de su época, de los Claro, 60s, claro. pero Nació en 44. sí, y él decía claramente, dice, no, dice, yo no puedo bajar mi nivel de narrativa, Ah, qué bien. ¿no? Qué bien. No puedo bajarla Sí, para que sea vulgar o que la entienda sí, el vulgo, no. claro. Tiene que haber una rigurosidad en la narrativa y literaria Sí, para que sea una buena novela, y así sí, se hizo todas sus cosas, sí. empezando con La tumba, que Empezó con Brigada, Diario de Brigadista, Diario de pero pocos Brigadista. lo saben. Yo Ajá. me enteré hasta que me pidieron el prólogo, fíjate, Sí. pocos lo saben. Ah, sí, Diario de Sí, un brigadista. Muy Diario bien. de Brigadista, De que a mí me brigadista. falta el un, pero bueno, Ok, muy bien. Pero a los 16 años, sí, ya lo hizo. con el asesoramiento y el auspicio de Juan José Arreola, ¿no? Sí, fue al Hizo, taller. fue al taller de Juan José Arreola, hizo Sí, La tumba a los 16 años. a Pero los 16 hizo Diario de Brigadista y poco después La tumba. La tumba, igual Sí, también creo a los que 16. yo leí que a los 19, pero no, 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 ¿verdad? no, fue a los Fue 16 muy años. adolescente, Sí, sí. eso. Muy bien, Sí, pues amigos, en los años 60, la sí, década de los cambios, en sí, la música, el rock, la moda, en el pensamiento de cómo era la visión juvenil de su entorno y de los el jóvenes, feminismo, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sí, ¿sí? También surgió un movimiento que motivó una preocupación al gobierno de Estados Unidos. ¿este es Ruiz? No, El movimiento hippie, que tenía un sí, modelo de vida, una visión del mundo, su música, su ropa, su arte y su literatura. sí, Pero también estaba la revolución cubana y la literatura rusa, sí, que se alimentó mucho José Agustín de la de la literatura literatura, rusa. que era maravillosa. Por lo que Margarita Dalton en 1961, Sí, de 19 años, deseaba ir a Cuba para participar como delegada de la Juventud Comunista en el encuentro de mujeres en los campos de alfabetización. sí, ¿Sí? Pero como era menor de edad, le propuso a José Agustín, de 17 años, sí. casarse para poder ir a la isla, y se lanzan los dos a la Cuba Si revolucionaria. no, no se podían subir ni al avión, Sí, no, sin nada. permiso firmado de los padres, ni al avión. No. Pues no fueron tampoco ni a Sí, este Congreso de la Juventud Comunista, sino al que final, fueron a las campañas de alfabetización junto con Juan Vicente Melo sí, y José de la Colina, sí. ¿verdad? No sé si tú tengas algo que decir Pero no respecto a esto. convivieron ellos, No. fueron a diferentes campos de campesinos, Ajá, era exactamente, alfabetizar. de campesinos. Y es allá donde José Agustín saca toda su proyección o todos sus escritos sobre el Che Guevara, que
también. Lo narra, ¿no? De cómo conoció al Che Y a Guevara Fidel. en Cuba y a Fidel. A Fidel, a Fidel lo vio una vez, pero lo impactó mucho. Sí, Sí. o sea, a todos los revolucionarios que Claro. formaron la Cuba Libre. Sí, y ¿verdad? una cosa divertida es que se la pasaba muerto de hambre. ¿Y eso? Él no perdía, porque se comía muy poquito en Cuba, él no perdía su sentido crítico. Me parecía muy mal que la gente tuviera tan poco alimento a la mano. Sí. Él parecía muy mal que hubiera ese ánimo autoritario. Y lo dice, Sí. lo dice. Fue crítico, ¿no? Fue muy crítico. Nunca perdió su sentido crítico. Y pues es muy interesante que él sí dijo, esto es un diario. Él siempre concibió ese libro como un diario, Ajá. pero yo lo leí como una crónica maravillosa. ¿Cuál? La de Diario de Brigadista. Diario de Brigadista, sí. Sí. A nosotros también una vez nos dijo que aquellos que querían ser escritores, Sí, que querían dedicarse a esto Sí. de tiempo completo, tenían que hacer un diario. ah, qué bien. Ah, esa Todos no los me la- días. ¿sí? Eso, Que había que escribir diario. diario. Tenían que hacer un diario. Claro. Un diario de su vida. Como Sí. una autobiografía que él los saca en el rock de la cárcel, ¿no? Claro, Su pero él fue a hacer el autobiografía. diario de los cubanos. Muy bien. A Sí. ver, explícanos tú Sí. que tienes en mente eso del diario de Brigadista. El diario de Brigadista lo concibe como un diario. Debo decir que lo leí con mucho placer. Yo no lo conocía porque esa es otra cosa. Poca gente sabe que existe Diario de Brigadista. Ahora que su hijo, gran editor Andrés Ruiz de Penguin Random Mondadori, decidió reeditar toda la obra de José Agustín, Ajá. ahí surgió Diario de Brigadista y fue donde me pidió Andrés ese prólogo. Y lo que fue bien interesante de leer Diario de Brigadista es el concepto que él tenía de hacer un diario, el contraste. Muchos lectores lo leímos como una auténtica crónica. Es Sí. que al final un diario es una crónica, Claro que ¿verdad? sí. Sí, Puede por ser. supuesto que sí. Sí, y bueno, ya contaste tú que se tuvieron que casar Margarita Dalton, hermana del guerrillero salvadoreño Roque Dalton, Ajá. y se tuvieron que casar para que les dieran permiso de subir al avión, porque además lo hicieron sin permiso de los padres, no les avisaron ni nada, Sí, no No. pidieron permiso de nada. y se casaron. Se casaron y se fueron. Alguien les ayudó a casarse Ujú. para poder subir al avión, bajar en Cuba, meterse a Cuba. Y ya los asignaron un campo, tenía un nombre su brigada, les asignaron un campo, y pues él cuenta cómo eran esos campesinos, que unos sí estaban interesados en aprender a leer y escribir, y otros no. Cuenta con mucho, pues que se la pasaba muerto de hambre, porque en Cuba no había comida, se la pasaba muerto de hambre, pero que pues ahí estaba él, ahí andaba él, ¿no? Ujú. Mi Sí. cuñado, que estudió, que en paz descanse, y estudió filología en Cuba, regresó hecho un esqueleto, y lo regresaron de Cuba, es que no comían. Ajá. Regresó de Cuba hecho un esqueleto, pero además lo regresaron porque de pronto cayó desmayado en el campo de béisbol, porque no comía, Por desnutrición. por desnutrición. Sí. Eso pasó No, pues, mucho. las y- limitaciones, el bloqueo fue desde el principio. Pero él decía que ya había que olvidarse de la idea del bloqueo, Ajá. que eso era parte de la grilla. Él lo dice en el diario, Sí. que había que olvidarse de que hubo un bloqueo yanqui, que Ajá. no era para tanto. Muy crítico, es que me gusta mucho que alguien de 16 José años... Agustín es el que decía eso. Sí, José Agustín. Y me gusta mucho que alguien de 16 tenga esa mirada tan crítica, ¿no? Sí, Sí. pues, era precoz, me imagino. Era y muy lector desde muy chiquito, Sí, entonces se volvió muy crítico. Sí, yo lo conocí en 83, Ah, por sí, ahí, y lo trataste. 84. Sí, ¿Y qué tal te fue? en un diplomado en la UAM Azcapotzalco. ¿Y qué tal les fue? Sí, muy interesante, sí. Sí. Sí te orienta, ¿eh? Sí, es un Sí. era un gran Era muy maestro. culto. Era oculto Sí. y era un gran maestro Sí. y te llevaba de la mano Sí, paso a pasito y además tenía la paciencia sí, del elefante, de veras, porque todas nuestras sandeces o todas las Sí. preguntas, el bombardeo de cosas que Sí. decía, todas las contestaba con Sí. tranquilidad y Sí. paciencia y su sonrisa. sí. Sí, siempre su Además era sonrisa, muy su alegre. sonrisa. Sí, Como siempre su sonrisa. tituló por ahí Federico Sí, González Rubio en Letras Libres. Sí, era muy alegre, Sí. muy alegre. Y tú dices que un año después José Agustín regresó a México Sí,
Y el matrimonio con Margarita Dalton fue anulado. Sí, porque la idea era viajar. Después, sí, porque en sí no era un matrimonio. No, ni eran novios siquiera. Nada Sí, más. de pronto. Se hicieron un apoyo para irse Sí, a de Cuba. pronto un freelance echaron y ya, pero no eran novios. Ajá. Sí. Entonces, de acuerdo a tu aportación, Magali, Sí. para ese entonces ya había escrito entonces Diario de un brigadista, De- Diario de brigadista. Yo extraño mucho el No De un entiendo por qué se llama Diario de Brigadista. Pero Sí, ¿verdad? yo extraño el Sí, es la costumbre. Sí, Y La tumba. y La tumba la escribió despuésito. La tumba para mí es un libro fundamental. Tenía yo 15 o 10 Sí. años no, yo creo que no sé cuántos tenía en esa época. Digo, él nació en 44, yo casi 43, 44, 44 y yo casi 58. Porque O sea, él me llevaba 14 años. 79 son 50. Iba a cumplir, 60. en agosto cumplía 80, pero nació en 44. En 44, no en 43. No. Ah, ok. No. Muy bien, en 44. Entonces, En 44. vean, Y dio clases en Estados Unidos, sí, igual sí, que Gustavo Sáenz. sí, les gustaban, ¿no? Y los llamaban, Sí, los exacto. buscaban mucho. Muy bien. Entonces, amigos, en este contexto internacional. ¿Para dónde veo? Para la cama. No puedes estar conmigo para allá, Sí. para la cama. En este contexto internacional, Magali, Sí. paralelo a la fuerte corriente que dominaba México y al resto de América Latina, Sí. que era el realismo mágico, que era sí. paralelo, Sí, más o menos paralelo. que dominaba más Un que nada en poquito nuestro posterior, país. ¿verdad? Sí. Surgió este movimiento literario de jóvenes escritores, Sí. ¿verdad? Y a él Que- nunca le gustó lo que Margot Glantz bautizó como la onda. Sí, a él nunca le gustó, le decía que era reduccionista. Sí, todavía en la época de su caída, poco Y antes. eso fue en 1971. 2009, Pero de todas maneras, nunca le gustó, pero de todas quedó maneras, bien. antes Sí, de que antes de Margot, caerse. Sí. dice, una corriente literaria la integraban Parménides García Sí. Saldaña. Sí, fue una nueva corriente. El problema fue el bautizo. Sí, Gustavo Sáenz, Sí, Juan Tobar sí, y José Agustín, sí, recién desaparecido del pasado negro. sí. Sí, ¿no? Qué pena. Digo, ni modo, pues si ya Sí. casi llegaba a los 80, me parece una edad correcta. En la para literatura morirse. de la onda, Sí. ya después Sí, de la contracultura mexicana, como bien lo decía José Agustín, sí, tiene un libro que se llama La Contracultura. la contracultura, Sí, sí, terminó tomado de la obra de Parménides García Saldaña, sí. que su libro se llama En la ruta de la onda, no sé si era libro o era un reportaje, Ya una no me crónica, acuerdo, sí. algo que publicaban en Claudia, Ah, en una parte o en otras revistas. pues de hecho en Claudia él publicó un diccionario, vamos a decirle de la onda, aunque ahorita se revuelva en su tumba. Sí. Publicó un diccionario que a mis 9 años, mi madre que llevaba su revista Claudia, ella era redactora ahí, me impresionaba mucho porque todos los sinónimos de mota, ¿no? Mota, marihuana, esto, Sí. de todo el lenguaje de esa época de los jóvenes, hizo su diccionario y Leñero se lo publicó. Ajá. Leñero en eso fue muy interesante porque era muy Sí. abierto, Sí, exacto. era muy abierto. Sí, Sí. y es lo que yo me refería en la plática anterior que tuvimos, Ajá. Magal, sobre la crónica, Sí, que yo creo que alguien de ustedes, los cronistas famosos, conocidones. conocidones, deben crear un diccionario actual del Sí, debería, lenguaje de ¿verdad? los jóvenes, que es muy vasto. Y las Lo connotaciones. que pasa es que nosotros no han lo cambiado. hablamos. No, Nosotros ya no lo ¿Verdad, hablamos. producción? Mejor que lo La crean producción jóvenes. es muy joven y Mejor que lo creen jóvenes. sí, lo deben crear ese diccionario. Te pasamos a ti la estafeta. Sí, para que se haga ese diccionario que es muy importante. Sí, que lo haga Y yo alguien estoy muy joven. preocupado por eso, ya ves, desde la vez pasada. Sí, ¿no? lo dijiste. Que ¿cómo era posible que no hubiera alguien Sí. o algo dedicado Que a... hablara del... del lenguaje actual, en el ¿no? lenguaje de los jóvenes. Hay que recordar Exacto. que José Agustín Sí. era de clase media Sí, de la Narvarte. Y era La clásica Narvarte. y era universitario. Estudió letras españolas. Estudió letras hispánicas. en la Facultad de Filosofía. Sí, ahí estudió. Entonces, realmente él absorbió o Sí. recabó todo Y ese estudió diccionario cine, ¿eh? sí, sin el cuec. Sí. Sí.
Entonces, eso Y dirigió películas. dirigió una. Pues Por aquí ayer leí que 3. O sea, Bueno, escribió el guión. cortometrajes. Por aquí lo tengo. Sí. Pues era un tipazo, ¿verdad? Sí, mira, en el 67 entregó Sí. el guión de 5 de chocolate y 1 de fresa. Ah, sí, en donde Sí. está Angélica María. Y que derivó en otras 2 películas más. Sí. Alguien nos quiere matar de Ah, 1969. esa no la vi. Y ya sé quién Sí. eres, te he estado observando de 1971. Con Angélica María. Qué bonito Película título. que dirigió el propio José Agustín. Sí, esa la dirigió él. Es. Qué bonito Entonces, título. son las 3. Sí, sí, ya sé quién eres, te he estado observando. Yo creo que de ahí sale toda esa frase Sí, que hasta la fecha todavía se usa. Ya sé quién eres, te he estado Sí. observando. sí. ¿No? Sí, Todavía sí. se usa esa. Bueno, mi opción? primer esposo Ya sé quién eres, la te usó está para observando. ligarme. Ya sé con quién te juntas. Sí, ¿verdad? Sí. Así, a ver, cuéntanos. Mi primer esa. esposo la usó para ligarme justamente. ¿Sí? ¿Esa? Sí. Ya sé quién eres, te he Se estado está observando, él había dirigido Claudia precisamente. La Él revista Claudia. había trabajado ahí, luego en otros lados, yo no lo conocía ahí, Sí. pero yo me quedé así, ¿no? Me están hablando de José Agustín. Sí, pero vamos por partes para no Por estarlos supuesto, así. saltando. Saltando, ¿no? Claro. Entonces, nos quedamos que ya quedó anulado el matrimonio con Margarita Sí, Dalton. queda anulado. Ya quedamos Ya cada quien también hace su que vida. el paralelo del mundo de la literatura, Sí. del mundo mágico, paralelo y surge en ese momento Sí. y se va paralelo un tiempo. Sí, La literatura de la contracultura sí. O de la onda, o como se quiera. o la onda, ¿no? Lo más La común, que- pues, sí, es decir ya vimos. decir la onda. A Margot Glantz le da risa, ¿eh? En sus 90 años A le Margot causa Glantz. gracia cuando le dicen, pero a él no le gustó, y Sí. le causa gracia. Sí, pero eso fue tomado de la obra que escribió Parménides García Saldaña en La Ruta de la Onda. Exactamente. Además porque era muy irreverente. Parménides Parménides. García Saldaña era Sí. era un desmadre. Y qué joven murió, ¿verdad? Sí. Por las drogas. Sí, por sus adicciones. Qué joven murió. Es una tristeza porque era un talento. Y a ver, veamos, Sí. qué es lo que se ha escrito, qué es lo que dicen y qué es lo que dicen ellos mismos. Sí, La sí. onda, la literatura de la onda, Sí, se fusionaba la psicodelia. Sí, Eso es muy la importante. psicodelia estaba El ahí. movimiento estudiantil del Sí. 68. Sí. La Las- realidad antirroquera que era parte de la cultura mexicana, porque, Sí, el conservadurismo, ¿verdad? si parte de la Sí. contracultura de la clase media, Sí, pues invadió las universidades porque ellos estaban ahí, y Exactamente. la vida estudiantil, exacto. ¿verdad? Sí. Pero no permeó ni las clases bajas, Sí. ni arriba, Bueno, en las bajas Oh. el rock sí se volvió una maravilla. Después surgió pero después, el chopo. Magali, pero Después, más tarde. seguían siendo los, Sí, más tarde, tienes los toda la razón. universitarios. Tienes Seguían. toda la razón. Primero era eso, la clase media universitaria. Sí, entonces, Sí, pero tienes razón. también había paralelo Sí. a todas estas cosas, Sí, un mundo conservador mexicano, Sí. antirrockero, que además siempre ha existido. siempre, y ha Seguiremos. sido muy conservador y muy Sí. que ha señalado y que ha castigado, Sí. y a nosotros Y los que que se traemos el asustan. pelo largo, decían, eso es un cochino. Y no te vayas a es Vándaro un porque te van a mugroso". violar. Sí, Me acuerdo que yo me moría por ir a Vándaro, sí, pero tenía 14, no me iban a dejar ir. sí, teníamos la misma edad, Magali. Sí, somos de la edad, Sí, ¿verdad? Yo tampoco soy me del dieron 20 de permiso. diciembre del 57, ¿tú? Yo soy del 16 de enero del 57. Ah, en una época yo decía que era del 58, decía por 10 días, ya de una vez les digo, O sea, soy mayor que tú. tú eres ¿no? del mes que enero, De enero y tú eres de y diciembre. yo de diciembre, 10 días antes de que muere el año. Exactamente. 11 días. Entonces, en este abigarrado Sí, mundo de cosas, sí, aún se escuchaban los corridos, la música norteña, Sí. Miquel Laure, la Sonora Santanera. sí, y ¿no? todo eso se oye. Y Todo eso, todos pues, esos. te vas a bailar a Los Ángeles, Sí, Pérez Prado. que yo iba mucho antes de la pandemia, y te encuentras mucho joven, de 25, 28. Sí, les llama mucho la atención. Porque No, además, y es bonita música, es buena música para bailar. además
el mexicano, Sí. el capitalino, Sí. es muy bueno para bailar. Es bailarín, Sí, bailarín. es muy bueno. Sí, Y tú te vas a los encerrones de esos lugares y ves a los jóvenes de las Sí. colonias populares, puta, son excelentes bailarines. son maravillosos. A las tocadas de Tepito, ¿no? Sí, todo eso es precioso. O A mí me encanta. cuando están Sí. los sonideros en el día de la Merced, Sí. ahí en la Ah, Merced. de veras, sí es cierto. Yo fui una vez y Los sonideros que corrió Sandra Cuevas de la Santa María de la Ribera. exactamente. Que fue absurdo porque un amigo mío vive exacto enfrente, entonces de la terraza nos encantaba ver bailar a todos los que eran amantes de los sonideros, ¿no? Sí, Y nos encantaba verlos bailar desde la terraza esa ahí en la Santa María. Y pues fue un absurdo cortar eso. exacto. Pero ya después los regresaron, ¿eh? Lo regresaron Por después. la presión de la misma Eso iba a colonia, de decir, la misma exacto. ciudad, ¿cómo es posible? Sí, es Primero una eran ciudad adultos plural mayores. esta, es Sí. una ciudad plural. Sí, exactamente. Cabe todo. Entonces aquí Es mil ciudades. y aquí igual en la onda cabía todo, Sí, ¿no? sí, totalmente. Porque se nutría de jóvenes que oían rock, fumaban mota, Sí, se dejaban el pelo largo sí, y vestían de mezclilla. sí, sí. Pero había mucho estudiante también modosito, ¿no? Que iba de traje y corbata a la universidad. Pues yo estudié en el 81, ya había estudiado No, periodismo. ya no había. No, pero déjame decirte, nadie iba de traje. No, ya no. Nadie. No, nosotros... Mis el- primos, que sí eran de la generación de él, no Ujú. andaban de traje. A mí me castigaban en la secundaria, Perdón. Magali, porque Perdón. yo tenía que ir de uniforme y corbata. Ah, sí. Ah, no, pues yo había dibujado una mata de marihuana. en Ay, mi qué corbata. padre. Ay, qué bonito. ¿Y todavía la tienes? No, ya no. Pero no, fotos sí. Creo que no, creo que nada más tengo una foto por ahí. Ah, pues Pero a sí, recuperarla. sí, Qué no, bonito y me haber hecho eso. castigaban, ¿Sí? sí, me mandaban a descansar. Una chica de San Luis Potosí o de Zacatecas acaba de pedir un amparo para que la dejen ir con el cabello pintado a la escuela. Ajá. Pues yo me imaginé que se va de azul o verde o naranja, porque dije, Sí. para pedir amparo. Lo bonito es que se lo dieron. Mire, y esta tendencia Se lo dieron el esta amparo. tendencia de, Sí, yo creo que no era moda, era pues, una forma, era liberarse. un modelo de ser, ¿no? Sí, y era realmente- liberarse. Porque eran los 60, eran Sí. la época de los cambios. Claro. Y era una forma también Sí. de parecerse a todo el mundo hippie de los Estados Unidos. Sí, porque estamos tan cerca de Estados Unidos que nos tocó. Aquí se veían mucho por el metro Insurgentes y la zona rosa, se veían muchos hippies estadounidenses Sí, y con su además, cabello largo. aquellas playeras, Se veían muchísimo. aquellas playeras de la India con lunares así. ¿no? Ah, sí, también las usaban. Sí, que eran. Pero se veían muchísimo en esas Era ropa de épocas. la India, sí sabías, Sí, a pesar sí, de que los totalmente. hippies. Sí, porque se iban con... No, los Oco, ¿cómo se llamaba? ¿Oxo? ¿Oco? No, los hippies Ajá. copiaron ese estilo de Ese estilo de los hindúes. cómo teñir Porque era las el playeras. budismo, Sí. porque era el budismo Cómo- lo que estaba sí, atrás. Teñir Sí. y los pantalones, ¿te acuerdas de mezclilla que ellos usaban los Sí, hippies? sí, sí. Entonces utilizaron la técnica esa, entonces Sí. la sumergían en el Pues agua nosotros caliente lo con eso. hacíamos, mis amigas y yo les y la poníamos exprimían, ligas, les la poníamos ligas exprimían. para que se hicieran manchas bonitas, poníamos a hervir las camisetas, Ajá. mis amigas y yo lo hacíamos. Sí, Se entonces, extendió mucho, sí. en la Y era- secundaria y era- la preparatoria. Son muy características de los hippies Sí, y de aquí de todos los jóvenes, sí. pero no todo el mundo la usaba. No, claro que no, es una sociedad plural. Y eso, Sí, y en la literatura, sí. fue alimentada por Federico Arana, Ah, Arana fue muy importante. José Luis Benítez, A él no lo recuerdo. sí, y también por José Agustín. Y José Agustín. Y en sus libros, ¿no? En Sí. esto ahí lo proyecta muy bien. Sí. Se está haciendo tarde, final de la laguna, Sí, Mirada en el centro, que se considera obra maestra, ¿eh? Mirada en el centro. No, no, se está haciendo tarde. Se está haciendo tarde, final Se, de la se laguna. considera Sí. obra, hay varios libros de él que se Y consideran el obras rey, maestras. y el rey se acerca a su templo. ¿Esa también se considera obra maestra? Ah, esa no la leí. No, Ajá. son en esa época y es a donde Sí. refleja Sí. Y todo- refleja la juventud. todo lo que Esa pasaba en esos juventud. años, sí, Sí. todo lo que pasaba en esos años con la juventud. Sí, y refleja Y ese aquí ya tipo de tenemos en juventud. 1971 ya, ¿cuántos años tendría ya la literatura de la onda?
Sí, pues ya un ratito. Unos 8 años. Ya un 9. ratito, porque si Sí. nació en 44 más 16, 44 tenía más 10, 10. 54 más 6, 60. En el 60 estaba escribiendo La tumba. La tumba. Yo En tengo el todos mero esos libros. 60. Lástima que están empacados mis libros. ¿Ah, iba, sí? iba a traer varios. Yo tengo muchos. Tengo De él, tienes casi todo. casi todos de Casi José todo. Agustín. Y esta anécdota que te contaba hace rato, rápidamente la repito, que a mí me causó mucha gracia cuando yo entré yo leí, cuando mi madre era redactora en Claudia con Vicente Leñero de director, leí una supuesta entrevista con Julie Christie, una actriz muy bonita, inglesa, muy de moda, muy inteligente, Sí. muy rebelde y libre, hacía películas muy libertarias, padres, y entonces ella resulta que de pronto descubro ya 10 años después, cuando entro yo a trabajar a Claudia como redactora, independientemente de mi madre ya no conocía el nuevo equipo ni nada, por otro lado me surgió el ofrecimiento y resulta que fue un cuento. Descubro en mi casa, en un libro de cuentos, que no era entrevista con Julie Christie real, era un cuento. Era un cuento. Ay, me encantó el descubrimiento. Qué delicia. Me encantó porque yo lo leí como entrevista. Sí. Sí, muy porque bien. así lo presentaron. Qué no padre. porque yo me lo inventara, ¿no? Muy Sí. bien. Oye, José Cueli, ya ves que escribió hace unos días. Sí, Cueli es Él dice fantástico, es que- psicólogo. Sí, él afirma que José Agustín inició, entre otros temas, Sí. que de su artículo Oh, que, sí, que te el que compartí, mandaste es muy bueno. una teoría Sí. pragmática del lenguaje. Eso- ¿Nos puedes explicar eso? Sí, no. Yo O sea, no sé si se quiere teoría referir pragmática, pues a lo mejor a escribir más cotidianamente. exactamente utilizando con el elementos lenguaje cotidianos, diario que ¿no? usaban los jóvenes. Me imagino que es ¿Qué, por qué ahí. es eso, no? Porque suena... Y Sí. con base en eso, yo creo que ya armaba Sí. todo su narración José Sí. Agustín, con lo que veía, con lo que escuchaba, Claro. con lo que traían puestos los jóvenes, Claro. todo eso describía, Claro, te describía el momento. claro, y para él El era muy momento. importante la estructura. Cuidaba Sí. mucho la Sí, estructura. cuidaba mucho de Muchísimo. la estructura de su Justo en narrativa. estos días en Twitter, ahora X, justo en estos días fue que una persona, un escritor poblano, se puso frenético porque Letras Libres no había publicado nada de José Agustín. No se había ni enfriado el pobre. Yo creo que tenía 6, 7 horas de muerto, o bueno, pongamos toda la noche. Murió en la tarde y al día siguiente ya estaba frenético contra Letras Libres porque no había publicado. No es posible. Pero resulta que Letras Libres, y a eso era lo que me interesaba decir, publicó 2 textos hermosos, maravillosos, muy bien escritos, muy inteligentes, de Julián Herbert y el texto de Federico González Rubio. Están ahí los 2 textos Qué padre. en el Letras Libres. Al día siguiente ya los habían subido. Pues sí, era importante. Pero quienes piensan que Letras Libres es el demonio andando junto con sus directores y demás, ya estaban listos a presentar batalla porque ignoraban al maese, como le decía Paz, maese. El maese José Agustín. Sí, entonces te pones de risa porque en el fondo somos tan prejuiciosos todos en el fondo. A mí me da mucha risa. Sí. Mira, José Cueli dice que Sí. esa teoría pragmática del lenguaje Sí. era un estilo coloquial directo, Sí, exacto. irreverente, Sí, del cómo se expresan los jóvenes, sí, y es lo que le dio espacio a los estudiantes del 68 también. exactamente. A toda su literatura, a toda su Sí. expresión del 68. Del Es muy interesante. 68, sí. Eso sería bueno. Eso es muy importante. Hacer algún documental sobre esto, ¿verdad? Sí, fíjate Sí, que sí, sí. sería Pues muy de alguna padre. manera lo toca Gustavo Markovich. Ajá. Acaba de hacer recientemente un documental sobre Avándaro. Entonces entrevistó a mucha gente que entrevistó a algunos de los organizadores y pues ya se ve todo el mundo pues ruco, pero están contando su experiencia de Sí, Avándaro. porque los de Avándaro, los Sí. que vivieron Avándaro, Sí. deben de tener entre 75 y 80 Andan años. por ahí, yo creo, ¿verdad? Sí, son los que realmente es muy vivieron buen documental, Avándaro. y se puede ver en YouTube. Y ahí se habla del 68. Yo hice una crónica sobre Avándaro. Ah, sí, es lo que acabas de decir. Sí, Hice una crónica yo la sobre voy a ver, Avándaro muy la interesante. voy a buscar en tu página.
¿Verdad, Sí. producción, que tengo ahí una crónica de Avándaro? Ah, yo la quiero ver. Sí. Sí, porque además para mí era el símbolo de la libertad de Avándaro en mis 14 Sí, era la locura y no nos dejaron ir. y no nos dejaron ir. Mira, también Sí. agrega. Pero creo- lo oí todo por Radio Capital, ¿eh? Porque y Radio La Pantera transmitieron toda la música. Los No, lo Woodstocks, cortaron. Lo cortaron, pero al mes. No, yo estuve No, pendientísima. no lo cortaron a la mitad porque No, digo, la transmisión. Ochoa La transmisión. la cortaron a Ochoa. Sí, la cortaron, pero yo Sí, alcancé a oír muchísimo. cuando él dijo Ochoa y le echan la culpa a Ochoa Sí. al flautista y Sí. del Peace and Love. Ah, sí. Cuando dice, chingue su madre el que no cante. Chingue su madre el que no cante. Y ahí cortaron la transmisión. Sí. No, pero yo... Era medianoche. Pero se oyó 12 de la- mucho tiempo. Sí. Fueron largas horas. Sí. Y luego lo volvieron a transmitir por radio. Exacto, sí, No, ya se después. estuvo sí, transmitiendo con eso mucha sí frecuencia. lo vi. No en la secuencia del concierto, pero sí todo el... Ujú, sí. Sí. Mira, refiriéndose José Cueli a todo esto, Ah, sí, José dice Cueli, que sí. su literatura fue Jesús un- Salazar, nuestro amigo Jesús. Es que me mandan las portadas y los periódicos, sí. todos los Sí. días. Sí, Muy bien. es Bueno, bueno. su Se lo literatura agradezco fue mucho. una revelación, Sí, ya que abrió su narrativa al rock, Sí. a los hongos, al peyote, ah, al table, a la el vida table nocturna, también. a la vida nocturna Ah, esa no me y a la las sabía. racias de la policía, Ah, las racias. que Sí. Parménides García Saldaña provocaba mucho a los policías. ¿No? Sí. Sí. Y si traías el cabello largo con que fueras por la esquina con tus mechas, ya era un delito, ya te a agarraban, mi te esposo lo rapaban, te agarraron 3, bañaban. 4 veces. Sí, 3, no, 4 veces. eso fue en Y los ya dos- eran los los- 80. Sí, no, Ya eran fue los terrible. 80 y lo pescaban. Sí. Jovencito. Sí, me acuerdo que esto lo Qué narra muy impresión, bien ¿verdad? en sus textos, en sus pocos textos. Sí. Parménides Entonces, García Saldaña. Yo Parménides. tengo libros de Ay, qué joven murió. Sí. Parménides. Sí, pues No, las eso sí adicciones. me da mucha Pues tristeza. vea todo. Él, Sí. y José Agustín dice que él experimentó con todo, ¿eh? Sí, Con los hongos alucinógenos, que, Sí. que era aguautla, claro, que también le entró al peyote, claro. a la mescalina, Sí, sí. al LSD, Sí. a la El mota. ácido lisérgico, sí. Sí, o sea que le entró a todo para, todo, para para saber, para saber de qué Y trataba. de hecho, él era muy místico y yo no sé si le vino de ahí, puede ser, ¿eh? En una época en que tuve que operarme y hacerme un trasplante de córnea en 2003, Ajá. me daban cantidades enormes de cortisona. Tuve una etapa de ser muy mística. ¿Sí? Leía puros libros maravillosos. Peyote se me hace que también. No, me bastaban con mis 80 miligramos de cortisona Sí. para desinflamar el ojo recién operado. Sí, pues Pero era- me volví muy mística y ayer leí que uno de sus hijos dice, mi padre era muy místico, tenía tal libro, tal libro, tal libro, y en una, creo que es José Agustín, el hijo, ¿qué le dicen a Agustín? El hijo que se presenta como pintor que se está convirtiendo en escritor, así se presenta. Muy bien. Y él dice que su padre era muy místico y que en una crisis emocional muy fuerte que tuvo el hijo menor, el padre le dio un libro sobre el budismo o el hermano. El caso es que eso lo salvó. Sí, tú bien dijiste hace Sí. rato, como él Sí, también experimentó el hipismo, sí, yo creo que con Margarita también, ¿no? sí, yo pienso, Con su supongo esposo. que sí, claro. ¿Cómo se apellida Margarita? Bermúdez. Bermúdez, Sí, muy bien. y hay Sí, otro porque- apellido por ahí. Ramírez Bermúdez, creo. Sí. Ah, no es cierto, Ramírez No, es José José Agustín Agustín. Ramírez. Bermúdez, Ajá. Margarita Bermúdez. Margarita Bermúdez. Sí. Entonces, yo creo que la influencia, y bien lo dijiste hace rato, Margarita, Sí, las tendencias budistas que llegaron de la India con Ravi y Shankar en que su decías música, tú, sí. Muchos se fueron a per- vivir a comunas de la India, sí, muchos. permearon mucho el movimiento Oh, sí. Sí, hippie en Estados Unidos. Sí. Y yo creo que a mucha gente de nivel medio, nivel Sí. medio alto, sí, permeó eso, porque sí, también totalmente. yo creo que ellos sí se sentían identificados con el hipismo por las restricciones. Exacto, eran un mundo de libertad. Sí, con el conservadurismo de Sí. los padres. Pues casi
Sí. Muchos no lo dicen, pero Sí. realmente en los 60 Sí. y antes de los 60 era una educación casi militar Muy aquí en este rígida, país, muy muy rígida, rígida. tanto de los padres, Sí. que hoy los jóvenes dicen, Y las escuelas. los jóvenes dicen, ¿cómo es posible que no? No, Sí. era una rigidez así, Sí. totalitaria, que empezaba, Casi. empezaba en la familia, Sí. el núcleo social, Sí, el sí había núcleo rigidez. político, Sí. todo, era como, Sí. hay muchas, cuando vas a provincia y te dices, no te Sí. puedes juntar con aquel, no puedes decir esto, Sí, en no puedes provincia es más andar en cerrado. esto, y Claro. no puedes presentar hacer este tipo de cosas porque vas a ser fuertemente criticada y rechazado. En esa rechazada. época sí, ¿verdad? Sí, Sí, no, en esa no, época. sí, Ahora yo era- creo que es otra cosa. No, todavía hay algunos Todavía hay algo de remanentes eso, de ¿no? eso, pero sí, Sí. es muy... Sí. es muy feo, ¿no? Muy bien. Y Sí. nosotros lo vivimos en los 70 cuando éramos estudiantes. Era Sí. casi un rechazo al ser estudiante, ¿eh? Porque era pues, toda la propaganda gubernamental decía Sí. que éramos vagos, que éramos unos holgazanes, que Sí. nos debíamos de poner a trabajar, Sí. no estar perdiendo el tiempo. Sí. Porque además Y los- sin embargo en la escuela se lo pasaba uno muy bien. Yo Sí, estaba sí. becada en el Instituto Porque además- Instituto Inglés de México. Porque además los porros Y hacían su trabajo. a la hora del descanso Ujú. salían todos mis compañeritos a la barranca, porque estaba en las lomas, a fumar mota. Sí, exacto. Pero O además sea, los porros hacían al su trabajo. final- Magali, los porros hacían Sí. su trabajo, porque ellos asaltaban camiones, Ah, claro. asaltaban Como ahora. comercios, Como ahora. asaltaban O andaban de acarreados comercios, como ahora. y, Claro, y les daban sus fruits y su golpeaban torta. a gente, entonces Sí. se enfrentaban con la policía, Sí. ya después corrían a las escuelas, dicen, pues son los pinches estudiantes holgazanes que no saben hacer otra cosa más que estar de provocadores, Sí. ¿no? Pues Sí, hacían su hubo- trabajo. hubo muchas Entonces, cosas. todo eso, Sí, José Agustín yo creo que sí lo retrató muy bien, sí, ¿no? es que es lo que hizo, retrató una generación, Exactamente. retrató una generación. Sí. Alguien Y- decía por ahí que fue el que dio identidad a la juventud. Exacto, sí. Yo no suscribiría eso porque yo ya tenía mi propia identidad, pero yo creo que muchos sí. A una juventud, a un sector A un mayoritario sector, de la juventud. a un te sector, digo, ¿no? que- O la afincó en valores que empezaba a adoptar. exactamente, ¿Verdad? sí, pero no Sí. no permeó a todo el mundo. No, eso no puede ser. Sí. Sí, no, nunca se puede generalizar. Sí, exacto, y a la historia reciente de nuestro México Sí. le describió en sus 3 tomos de la tragicomedia Ah, mexicana, qué maravilla. ¿no? Sí, cuando- Donde retrata a los políticos con el humor, la irreverencia de la tumba, Sí. de perfil, Sí, ciudades desiertas, sí, se está haciendo tarde sí, y el rock de la cárcel. el rock de la cárcel. Que es allá donde habla de todo, pues de todo lo que vivió, todo lo Claro. que sucedió con los 60s, Claro. y a donde retrata perfectamente bien Sí, toda su relación con Angélica María, sí, ¿sí? sí, Y la relación con la madre y todos los Sí. problemas de qué es lo que hacía Angélica María para escapársele a la madre, ¿no? Sí, para que estuviera con él. Claro. Además, pero lo dice y después en unas cosas que hace Angélica María lo dice, es que yo no me enamoré de José Agustín, Ah, me ay, enamoré de su literatura. de está sus interesante escritos, eso. Eso ¿no? nunca lo leí. Eso Sí. está interesante. Sí, dice, me enamoré de su literatura. De sus escritos, Lo- no de él. Qué Ya después, interesante. ya después dice, es lo primero que conocí de él. Ah, qué padre. Me enamoré tanto de él a través de su escritura. Y es que- muy posible que eso pase con muchos sí, escritores. que se me hizo así necesario, una obligación Sí. conocerlo, Qué bonito. ¿verdad? Qué bonito. Entonces lo conoció y ahí está todo. Ya el anduvieron asunto, todos sí, sí. juntos mucho tiempo, ¿no? Y que se querían casar, ¿no? Sí, y fue a dar a Lecumberri, También José lo- Agustín por traer mota, y en una racia se lo llevaron a Lecumberri, pero lo que a él le funcionó de maravilla fue que se hizo amigo de José Revueltas. Sí, ahí en el, ¿Y qué el amistad? Palacio Negro. Qué amistad tan buena, ¿no? Sí. Y además, como que él todo el tiempo le echaba porras porque estaba escribiendo Revueltas. Uno pensaría que Revueltas le echaba porras, ¿eh? Estaba escribiendo Revueltas, no sé qué novela, y el otro ¿El le echaba Apando? porras. Creo que sí. Luego O fue él, antes el Apando, muchos años. sí, ya en no una sé, de sus pero tantas estancias. hizo un guión de Lapando, Ajá. José Agustín.
hizo Sí, un guión de la Panto. hizo el guión de la Panto. El guión de la Panto. Ok. Que pues muchos vimos en su momento, ¿no? Sí. Sí, porque también hizo Muros de Agua, José Revueltas, Sí. pero eso fue, creo que en los 30, Sí. cuando estuvo Lo en bonito Islas es que Marías. se hicieron amigos. Sí, ya después en las ahí. Islas Marías, claro, Muros de Agua. Sí, entonces, Muros de Agua. Sí, José Agustín sí conoció sí. a José Revueltas y fueron grandes amigos ahí. Exacto. A mí me gustaría leer rápidamente Ajá. la parte Pero última de la tumba. Hay otra Pero interesante. déjame hablar tantito, que así no me dejas hablar. Bueno, Ok, a ver, adelante. dilo. No, lo que te quería decir Sí. es que José Agustín Sí, combina la parte intelectual, la parte de los grandes Sí, hombres, la sí. parte de ese México de los grandes políticos con una irreverencia, Sí. pero los va combinando también con los hombres de la farándula, con las mujeres de la farándula, sí, con porque el ambiente tuvo artístico. muchas amigas actrices. Sí, entonces Toña la muchísimas. Negra, habla de Sí, Toña la cantantes Negra, y Lara, actrices. Damaso Pérez Prado y todo ese Y rollo, ¿no? De la cantantes vida hombres. nocturna. Sí, ¿Sí? con aquel abuelo que Ujú. hizo por los caminos del sur, le Sí, traía la música en la exactamente, sangre, sí, ¿verdad? la canción famosa. Y de sus Luis hijos Caminos ahora del han Sur. estado haciendo listas de lo que le gustaba y no solo sus hijos, la inmensa cantidad que te decía yo, que me sorprende cuántos artículos se han escrito estos días sobre ella. Ujú. Estoy impactada, ¿eh? Sí. No lo había visto en otras muertes. No. Se ha escrito sobre él porque él tenía el carácter como para convivir con mucha gente. Entonces todo el mundo tiene una anécdota que contar. Sí. Y Sí, es maravilloso, ¿no? era muy afable. Todo el mundo tiene una anécdota que contar porque y los invitaba luego a Cuautla a comer y todo. Ujú. Y era maravilloso. Muy bien, a ver. Voy a buscar esto porque es impactante. ¿Qué es lo que quieres? Lo que escribió. Es la última página y lo puse en mi... Estuve sacando fotos también ayer para poderlas leer más a gusto. Ujú. Porque aquí tienes lo de Víctor Roura. Aquí dice que... No, es que esto está en foto, está aquí. Ah, ok. Que críticos mezquinos se ponían a decir que él todo lo sacó de los beat. Pero no, lo que pasa es que todo eso fue una influencia en México, ¿no? Claro, es de Todo los eso años 50, eso fue de los una beat. influencia, sí. Los Federico escritores Guzmán beat. Rubio, ¿no? Dice, ayer cuando me enteré de la muerte de José Agustín me llovía una serie de imágenes, sensaciones, palabras y recuerdos. Intenté ordenarlos un poco y quedó este texto a modo de agradecimiento a quien convirtió la literatura mexicana en una parranda. Ujú. José Agustín, la palabra y la alegría. Eso. Está en Letras Libres, salió tempranito al día siguiente de que Mira, murió. qué padre. Una Si de me las lo compartes frases, después. todo te lo mando, era: lucha, rompe tu lindo hocico, siempre pelea por algo, tarde o temprano sabrás por qué. Ujú. Él decía eso, José Agustín. Y por aquí tengo, bueno, aquí alguien cuenta, te extrañaremos, y cuentan, hacen un resumen. Esto es muy padre, es la última página, el último capítulo de La tumba, Ajá. la crisis enorme del adolescente que escribe, bueno, no de José Agustín necesariamente, el protagonista, porque no voy a ningún lado, porque odio la vida, porque realmente la odio, porque no la puedo soportar, porque no tengo amor, porque no quiero amor, porque los ruidos están en mí, porque soy un good old estúpido. Sepan pues que moriré. Adiós, adiós a todos, y sigan mi ejemplo. Tras firmar con letras claras y grandes, lo colgué muy visible en la pared. Habla el protagonista. Ajá. Comencé a silbar, buscando el revólver. Clic, clic, clic. Aquí está. Clic, las balas. Clic, clic. Una, clic, dos, clic, clic, tres, clic, clic, clic. Haces. ¿No tengo otra solución? Clic. Yep, pero prefiero esta. Este maldito ruido no puedo más. Clic, clic. Mi saliva es una flama. Clic, clic. Seca, seca. Mi boca sigue seca. Me parece fantástico que Sí. termine así La tumba. Me parece maravilloso. Bueno, este es otro. Son las frustraciones y Sí, era un adolescente en crisis. sí, Era un adolescente y la represión, en crisis, la sí. represión Sí. psicológica, Sí. de autoridad y todo. Sí, de todo, Pues ¿verdad? eso lo reflejaba muy bien José Agustín. Sí, él reflejó a una generación rebelde, a una generación crítica, Exactamente. porque al final era gente crítica, ¿verdad? Sí, porque él decía hay que Sí. que escribir con Sí. libertad, Exacto. con irreverencia, Exacto. pero también con rebeldía.
Con rebeldía, exacto. Con rebeldía. Oye, pero te interrumpí, tú tenías algo más por ahí. No, pues ahora ya no te voy a decir. No, ¿cómo crees? No es cierto. Sí. Lo vemos que en una de sus crónicas del metro, ya ves que te acuerdas que sí. también estábamos hablando de que Sí. de crónicas había escrito muchísimo. Sí. Dice, consideraba que consideraba un mal viaje. Ah, Sí, así el mal viaje, ¿no? Donde hablaba de los arrimones, ah. de las erecciones involuntarias Pues sí. y todas las experiencias que tenías en el metro. Claro. Así era José Agustín. Sí, él contaba todo de una manera muy sí. coloquial, Sí, pero muy cotidiana. sin restricciones moralistas. No. Porque no es que era condenable, No. sino que todo lenguaje, Sí. la moral en el lenguaje estaba, pero sobre de él, ¿no? Tan Sí. así, gobernación te castigaba por cualquier cosa. Sí, a nosotros en Claudia nos mandaban cartas. Una vez tuve que hacer un artículo sobre prostitución y también se les dice suripantas, esto, lo otro. Nos mandaron una carta y nos dijeron que por favor no volviéramos a usar ese lenguaje. Te estoy hablando del 77. Sí, exactamente. Fue impactante para mí que, para empezar, que lo leyeran, una revista femenina, ¿verdad? Uh-huh. Pero leyeron la revista femenina, vieron que una señorita ponía suripantas, putas, y nos mandaron nuestra jalón de orejas. Del tacón de oro. Sí, yo puse 1000 sinónimos y nos dieron nuestro jalón de orejas y ya estamos en el 77. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Que te manden eso. Exactamente, Sí. ¿no? Su irreverencia, amigos, lo hizo tomar distancia de los círculos intelectuales. Él se alejó. Y Primero hecho, lo rechazaban. Él no buscaba a nadie. Sí. Él se alejó, ¿no? Sí. O no lo buscaba tampoco, ¿no? Tampoco. Era mutuo, pero él no le interesaba hacerse amigo de las mafias de poder de la época. Ajá. Así le decía él. De Octavio Paz, Sí. Gabriel García Márquez, No le Carlos interesaba. Fuentes, Sí. todos ellos. Y sin embargo, cuando lo entrevisté para el 1+1 y que dijo que en México el ninguneo era habitual y que Pacheco no dejaba, es de su le generación. escribió Paz y le dijo: maese José Agustín, no es cierto que hay tanto ninguneo. Y claro, como era Paz, le publicaron en primera plana la carta para el maese José Agustín que había entrevistado a Magali. Bueno, yo me desperté al día siguiente así. ¿Tú entrevistaste a José Agustín? Entrevisté a José Agustín en 1986 para lo acabo de decir, para el ¿Qué te 1+1. dijo? A ver. Pues Cuéntanos. sobre todo Y no te interrumpo. No, gracias, no me acuerdo de todo, es lo que quiero ir a ver a la hemeroteca, quiero ir a sacar mis fotostáticas porque esa revista, me robaron todas mis revistas de Claudia. Sí. Y trabajé 3 años ahí, y ahí tenía la libertad de escribirlo sobre los temas que todos teníamos mucha libertad, del 76 al 79. Uh-huh. Y el caso es que, pues me contó sobre la vida de escritor y me contó que había muchísimo ninguneo en México, que se ignoraba a mucha gente y que se decía que era pésima. Ajá. Y eso es de lo que más recuerdo. Claro, me contó más cosas, me contó la literatura que le gustaba, Dostoyevsky, porque leyó todos los clásicos, él leyó todos los clásicos, oyó música clásica hasta cansarse. Y todo eso, no solo era rockero, rockero, sí, porque después amaba la música clásica. Después de eso, y hay un libro, ¿no? La nueva música clásica. Sí. Que hablaba exclusivamente del rock. Exactamente. Sí, no, por todos lados, pero lo que fue muy divertido pues fue que al día siguiente me levanto, voy por mi periódico y está Octavio Paz diciendo en la entrevista que se publicó ayer que le hizo Magali, el maese, que se lo dice con cariño, el maese José Agustín, habla del ninguneo. Yo le quiero decir que no existe, que eso se ha ido terminando, no hay tanto ninguneo. Ya estamos hablando del 77. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, porque bueno, la carta esa es del 86, ya estamos hablando del 86, de esa carta. Tenía que haberla escrito, digo, leído. Sí. Pero sí, luego yo voy a ir a sacar fotostáticas, okay, muy bien. Tanto de la carta como de la entrevista, porque Ajá. Sí fueron 2 o 3 horas de charla con esa entrevista. Después de eso lo del rock, sí, se aventó varios
también otros textos, ¿no? Entre ellos Sí. La contracultura en México, La contracultura hizo ese libro, o texto, no lo sé a bien. Sí. donde habla precisamente de que la onda pues es Sí. reduccionista. Sí, Eso me da... Sí, no le gustó esa definición. Sí, esa palabra era muy, muy de la época Sí, ¿verdad? de estudiantil. Y de no ese le entonces. gustó nada. Lo que pasa es que... Pero se quedó. Cuando eran las discusiones, ¿no? Lo que pasa es que los trotskistas son reduccionistas, Sí. o los stalinistas, Sí, se usaba o los mucho todo eso. maoístas, Sí. son reduccionistas. ¿sabes? Sí, se usaba, Bueno, sí. se usaba muchísimo, Sí, muchísimo. sí, era El muy estructuralismo, todo eso, ¿no? interesante. Pues Sí. José Agustín nos describió, todavía nos tocó que nos Sí. describiera a nosotros como estudiantes, ¿no? Sí, De los 70s. sí, en la prepa, andábamos en la prepa, en los 70s, y luego ya entrábamos a Ajá. estudiar la carrera. Sí, muy bien, y Sí. después pues combinaba, o sea, todo ese Sí. tipo de mezcolanzas. Y Víctor Roura se echa un adiós maravilloso. A ver, Es un adiós maravilloso. Muchos se aquí han lo centrado tienes. en el gusto de Roura por el rock. Sí. No de Roura, de José Agustín. Sí, porque O sea, se ha escrito cantidad de textos pues ahí está. Pues, que los sobre el escriben, rock, no solamente el número de confabulario dedicado a José Agustín, Ajá. sino que gente, Santiago Vaquera, por ejemplo, gente que escritores de otros países que andan en Facebook, se echaron textos enormes sobre su relación con José Agustín. Me llamó mucho la atención la manera tan cálida en que él se relacionaba con Ajá. escritores Sí, era más jóvenes que él, era muy querido. Y era, te digo al que grado era de que paciente. todos escriben anécdotas. Ujú. No es tanto que analizan su literatura. Me falta yo escribir mis Escriben anécdotas. Y eso se me hizo muy interesante. Dije, ¿de qué manera los Víctor Roura. quería, ¿no? Víctor Roura es una gente que está identificando con la cultura de este país, ¿no? También. Totalmente, y él era rockerísimo, ¿no? Y era rockero, Sí. pesado. Aquí pues nos da Yo toda yo la- lo conocí Sí. en 1+1, Ah, sí, ajá. en 1+1. Ah, con lo de deportes. 1979-80. Fíjate. Él era corrector de estilo de deportes, Sí. pero tenía ya una revista de rock que se llamaba Melodía 10 años después. Y ahí Sí. me invitó a escribir Ah, sobre rock y me mandó a los 7 años. sí, Yo muy orgulloso porque en ese número de los 7 Sí. años de Avándaro, sí, 7 o 8 años de Avándaro, sí. Ahí, escribió, esa yo la quiero ver. escribió Carlos Monsiváis, Ah. Elena Poniatowska, Poniatowska. Tito Monterroso, Ah, yo quiero ver el eso. mismo Roura. Sí. Y ahí estoy yo con mi entrevistita. No, qué maravilla. No, yo quiero Con mi ver eso. entrevistita fue mi primera nota firmada en Qué ese maravilla. Melodía 10 años después. Ay, qué orgullo. ¿Y La te revista acuerdas de la Víctor chica de Avándaro? Ah, sí, La chica que se desnudó. exactamente. Entonces, ¿Qué ahora fue? en el documental de Gustavo Markovich, que vive en Valle de Bravo, que son argentinos, él, su hermana y otro Markovich, músico, llegaron muy jóvenes, muy chiquititos a México, Sí. huyendo de la dictadura. Y ya se quedaron aquí, Ujú. allá se quedaron Markovich. aquí. Markovich. Y lo que sí dice este hombre, pues es que nos dejó una treintena de libros, nos dice Roura, de valiosos Víctor Roura, libros, sí. de los que resultó inventando que sueño, En la panza en del donde nos dio una Teposteco también. cátedra. José Agustín se merecía todos los premios literarios, José Agustín nunca se movió entre mafias ni potentados caciques de las letras, de ahí su innegable e indiscutible valía. José Agustín se dedicaba a escribir, nada más. No tenía tiempo ni lo buscaba para hacerse las amistades con los jueces que deciden los Nobel. Que aquí ya suena un poco acomplejado y prejuicioso, como Octavio Paz, gracias a su trabajo diplomático que le dispensaba el gobierno. Sí, por su trabajo diplomático consiguió el Nobel, porque era un pendejo que no escribía nada bien, escribía pésimo. Se nos fue en enero de 2024, bueno, pero luego nos empieza a contar que tuvo una conversión telefónica cuando publicó Ciudades Desiertas en el 82 y que recuerda muy bien al personaje principal que se iba en busca de su amada a Estados Unidos, y entonces cuenta una anécdota, que es lo que yo vi, que mucha gente se puso a contar anécdotas. Ujú.
Lo cual Es que todo quiere mundo decir que había tenemos una calidez, que había convivencia. Héctor Anaya también. Héctor hablamos. Anaya también lo quiso mucho. También hablaba. Pues gracias a Héctor Sí. Anaya tomé el diplomado ahí en la UAM cuando él gracias. era coordinador de actividades culturales. Gracias a Héctor Anaya. En la UAM Y él dirigió Geografía Universal, Héctor Anaya. Mira. Muy bueno, ¿eh? Sí, Muy tiene bueno. varios libros también. Dirigió y programas y todo. Bueno, Uh-huh. aquí tengo a Julián Herbert, también leeré un microfragmentito de Julián, a ver si se abre, ¿verdad? Porque no se quiere abrir. Te lo mandé, se va a abrir más rápido en el tuyo. Sí, no se quiere abrir. ¿De qué? ¿De qué? Julián Herbert. Ya se abrió. ¿Ya se abrió? Riding with the King, cabalgando con el rey. A muchos lectores, José Agustín les descubrió que la literatura podía ser divertida, coloquial y antisolemne, lo que decías. Ajá. También fue un escritor experimental y complejo. A José Agustín me lo presentó Pedro Moreno. Todos hablan de un amigo cercano. Eso me llamó mucho la atención. Pasó Mad Max ahorita. En todos estos textos, sí, ¿verdad? ¿Oíste? Sí. A José Agustín me lo presentó Pedro Moreno en las galerías del Centro de Artes Visuales de Saltillo en el 93. Yo tenía 22, había leído toda la obra de Pepe anterior a 2 horas de sol de 94. Cuando me dio la mano dije estúpidamente, tengo lot o tot a tu let, una frase del inicio del rock de la cárcel, su libro de 84. Al principio me miró destanteado, después captó el chiste y sonrió. El primer texto suyo que leí a los 17 fue ¿Cuál es la onda?, en antología de Seymour Menton. Yo no conocía ni a Cabrera Infante, ni a Cortázar, ni a Alabama Song, de The Doors, y por supuesto no sabía quién diablos era Kurt Weill. Bertolt Brecht sí sabía. José Agustín me abrió todas estas puertas en un parpadeo antes de que yo empezara a leer siquiera la historia de Riquel, Rebel Mabel y el baterista Oliveira, que es un personaje de José Agustín, sí. Peregrinos platónicos de hoteles lujuriantes. Me descolocó la dedicatoria que aparece al final para Angélica María. Yo creía que la literatura mexicana y las telenovelas eran territorios quirúrgicamente balcanizados. No. Soy bueno, ¿verdad? Sí. Estaba muy chiquito, él tenía 22. Gracias al chisme del noviazgo entre el autor y la estrella descubrí que no. En el 94 le organizamos varios homenajes por sus primeros 50 años de vida. En Monterrey, el 9 de marzo, estábamos sentados en la misma mesa de una fonda cuando MTV anunció la muerte de Bukowski. Meses más tarde, en agosto, Pepe viajó a Saltillo en compañía de Margarita, su esposa, y sus 3 hijos, Andrés, Jesús y Tino, puesto que somos de la edad, y escribimos versos. De inmediato entré en tensión con Andrés. Esta frase me divierte mucho de Herbert. A ver, la escuchamos. Me pareció innecesariamente guapo. O sea, la belleza es innecesaria. A mí que me encanta ver gente guapa, porque yo creo que por eso veo cine, para ver gente guapa. Me pareció innecesariamente guapo. Me pareció como él es innecesariamente feo. Sí. Pues me pareció innecesariamente guapo y güerito, ¿no? Sí. Y un poquito peleonero. Creí que terminaría odiándolo. Me hizo reír mucho. No, Canción de tumba, que tiene Herbert sobre su madre que fue prostituta. Ajá. Es un gran libro de hace 20 años. No pude estar más equivocado. Al paso de los años, Andrés se convirtió en uno de mis amigos más entrañables. Y siguen hablando un poquito de Andrés. En fin, al concluir, ya no leo más. Aquel encuentro literario en Saltillo, nos reunimos a desayunar en la terraza del Hotel San Jorge. José Agustín redactó la larguísima dedicatoria tal. Y luego ya tardé algunos años en entender la clase de escritor que José Agustín es para la mayoría de sus lectores. Un gran amor de juventud, el que les descubrió a través de La tumba y de Perfil, que la literatura también podía ser divertida, coloquial, antisolemne. No digo que su obra no represente también estas cosas para mí, pero, y lamento sonar pesado al decirlo, yo llegué tarde a estos libros después de los 20, ya no era lo mismo leerlo entonces. En cambio, el José Agustín de mis lecturas tempranas es un escritor encabronadamente experimental y complejo. Eso quería leer yo un poquito más sobre, sí, desde el punto de vista de la teoría literaria, ¿no? Más que nada en los cuentos. A los 18 descubrí Yautepec, que es un fragmento de la novela Cerca del Fuego de 86. A los 19 encontré la primera edición de Inventando que sueño, en 68, arrumbada entre los descartes de la biblioteca de fulanito. El primer libro de Pepe que compré con mi dinero fue No hay censura, y parece el perfecto relato, transportarán un cadáver por express. Ojo, un ejercicio de punk lumpen que dialoga a mi juicio con el estilo y la técnica de Uno soñaba que era rey, de Enrique Serna, un autor 15 años menor.
Y el rock, por supuesto. José Agustín fue el primer monstruo de la literatura mexicana, cuando esa figura era un posible que llegué a conocer, uno de los pocos que traté con alguna cercanía durante casi 2 décadas. Es el único que siempre desde el minuto 1 me trató como a un adulto. Otros escritores han sido mis maestros y al correr de los años se volvieron mis amigos, pero sobre todo al principio me miraban con la displicencia que se obsequiaba un adolescente. En cambio Pepe jamás me chamaqueó, que es lo que decía, que si No, quieres ya lo trataba podemos dejar, muy bien a todo. que me asombraba cómo él tenía esa apertura para conocer a gente de cualquier edad, ¿no? Entonces ha salido una cantidad de textos en donde todo el mundo habla en primera persona. Confabulario del y Universal. cuenta cosas. Confabulario sí, del le dedicó, Universal. ¿verdad? Le dedicó el domingo pasado Sí. todo el suplemento. Todo el suplemento. Y a él. me decías hace rato Mira, si quieres leo. que aquí autores, dice, por supuesto. aquí escribió Ana Luisa Calvillo, Ujú. un road trip por su vida. Wenceslao Bruciaga, el Ah, sí. anfitrión de todas las fiestas Él tenía del una, mañana. él tenía una columna en Milenio o en Ceslao. Wenceslao. Sí, Emiliano Ruiz Parra, la política irreverente y rigurosa. sí, Emiliano Ruiz Parra es fantástico, dirigió varios años hasta antier que salió, Ujú. con los cambios que hubo en la UNAM, pero dirigió un centro de investigación periodística en la UNAM. Ah, qué padre. Sí, me presentó, por cierto, mi antología de crónica Qué interesante. en la FIL 2023. Ah, Es muy muy bien. bueno, Emiliano. Sí, Fernando Mino, ese no lo conozco. de la onda a la contracultura. A él no lo conozco. Aquí escribió. Escribió sobre en esto. Confabulario, sí. Augusto Cruz, el hombre que acechó al escritor. Yo creo que es biógrafo. Debe estar muy bien eso. Donovan Kremer, Sí. en los rumbos del maestro. Está- Brian Price, Sí. en los tesoros de un melómano. Oh, Sí, pues era. qué padre, era melómano absoluto. Sí, Y exactamente. tenía todos los discos del mundo y sabía todo de rock. Todo sobre rock. Y seguía teniendo a sus favoritos. Yo tengo un libro que escribió Tienes este tomo que un dijiste, tomo ¿no? grande, es Enorme. así, muy delgado, de color, muy. Sí, y ya no alcanzó a escribir el segundo, Sí, porque se escribió cayó. sobre las grandes bandas del rock. O Sí, las qué inolvidables. algo maravilla. por ahí. Qué maravilla. Qué bueno que le dedicaron un número a... Sí. Y le van a hacer, le hicieron el domingo pasado un homenaje en el Zócalo. Ajá. No pude ir, pero le hicieron un homenaje. Es Taibo 2, creo. Taibo 2, Luisa Iglesias, que es una chava de radio, Ujú. tan feminista que en alguna conferencia no podía yo hablar de crónica porque ella todo el tiempo metió el tema del feminismo. Es una chava Así muy... como yo, que no te dejo hablar. Tú sí me dejas hablar, nomás te lo dije hace ratito. No, sí. No, Pero mis es muy respetos a padre, Magali. es muy padre Luisa Iglesias, muy inteligente. Ajá. Y había otra persona que se me olvidó el nombre, cuyo nombre olvidé. Brian Price, A ver si Donovan encuentro un Kremer, video, Augusto a ver Cruz, si encuentro Fernando un- Mino, Emiliano Ruiz Parra, Wenceslao Sí, Bruciaga a ver y si Ana encuentro Luisa el video Calvillo. de lo del Zócalo. Ujú. Sí, Muy bien, ellos son los que escribieron en En el Confabulario, confabulario del sí. Universal el domingo sí, pasado. Sí, José Agustín, de perfil y de frente. De perfil. Y aquí Es bonito título. Sí. inicia el confabulario con la narrativa del 68 de José Agustín. eso debe estar muy bien. Sí, la muerte del Che también. La muerte del Che, José Agustín, la Sí. voz permanece. sí, Y ya después se va con todos los, Ya después. los Sí. colaboradores que ya mencionamos Claro. en el confabulario. Y en la revista Literal también hubo gente que escribió textos muy interesantes. Estoy asombrada de la cantidad de textos, ¿eh? Dinos, para despedir Sí, este claro programa que sí. que fue muy interesante, digo a la ¿Qué gente que le gusta la tipazo, literatura, ¿verdad? Sí, yo lo adoro. dinos algo, Él me dio la libertad. dinos Yo venía a- de escuela de monjas y gracias a la tumba me volví libre, rebelde, todo. dinos una frase, aparte de esta que es muy interesante, una frase para cerrar Gracias. con Sí. broche de oro este programa dedicado a Claro. José Agustín. A Una ver. frase, pues no sabría qué decir más que lo que he dicho. Me otorgó la libertad. La tumba de José Agustín me abrió al mundo de la libertad a los 15 años. Mira, Me volvió una persona, ya era una persona libre en muchos sentidos, pero esa novela ujú. ya
me abrió el mundo, me abrió el mundo. Esa es mi frase. Pues así fue la onda, ¿no? Así fue la onda. Así Muy bien, fue la amigos. onda. Sí. Le agradecemos mucho a Magali Tercero, gran Yo. cronista prestigiada de este México nuestro. Y yo le agradezco mucho a Juana John, gran cronista audiovisual, que trabajó con Ricardo Rocha muchos años, los viernes. Son célebres sus crónicas de los viernes. Y te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a ti por Creo estar que aquí nos con apasiona nosotros. el tema, ¿verdad? Sí, A nos ambos apasiona dos. mucho. Nos la interrumpíamos literatura todo lo que podíamos. Los Sí, dos. así son estas pláticas Ambos de dos. apasionadas Cuando hay intensas. pasión por una persona, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien, Sí. amigos. Y yo Pues, no lamento que se haya muerto, creo que murió en una edad adecuada. Vivió 20 años más que mucha gente que en octubre pasado murió a los 60, 65. En octubre pasado hubo un moridero de escritores de esas edades. Yo no lamento, murió a muy buena edad, dejó 30 libros. Ya, que descanse. 3 películas. 3 películas y mucho cariño Muchas en crónicas. la gente, muchas crónicas, mucho cariño en la gente. Ujú. Que descanse el maese después de una caída brutal en 2009. No lo lamento así, realmente. Muy bien. Tenemos sus libros, lo tenemos. Pues muchas gracias, José Agustín, Sí, por toda tu muchas sabiduría y gracias, José conocimiento. Agustín. Sí, Hasta luego, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. gracias. Y gracias a producción. Gracias, producción. Gracias. Un placer.